Vamos a iniciar con el tiempo de meditación. Ya terminamos los primeros 7 versículos, ¿verdad? Perdón, los primeros 6 versículos de Mateo, capítulo 7, donde estuvimos hablando del no juzgar para no ser juzgados. Y ahora nos toca leer este pasaje del verso 7 al verso 11 de Mateo 7. Invito a que vaya a su Biblia, en el capítulo 7 de Mateo, del verso 7 al 11 nada más. Vamos a estar meditando del 7 al 11. Dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Me gusta, primero que nada, iniciar haciendo unas aclaraciones de lo que no significa el texto, porque a veces mucha gente, muchos cristianos bien intencionados, no digo que haya mala intención, pero de buenas intenciones no basta. Tener buenas intenciones no basta. Fe no significa tampoco, hace un momento veía una publicación de un amigo, fe no significa ingenuidad. Lo digo por lo siguiente, porque a veces hay algunas publicaciones que dan soluciones muy bien intencionadas, buenas en el sentido de que no te están dando un mal remedio, pero que científicamente no están comprobadas que puedan funcionar. Muchos hablan, por ejemplo, de que la mejor manera de repeler y contraatacar o defenderse del virus es tener una buena actitud. Tener amor, bendecir en todo el tiempo, dar gracias en todo el tiempo. Y luego le ponen ahí en esa publicación que yo veía, le ponen una notita o lo tintan, ¿verdad? Lo tiñen de supuestos datos científicos como la frecuencia. Dice, no, es que hay acciones que emiten baja frecuencia y el virus vive en una frecuencia menor a 25 Hz y la tristeza, la angustia y todos los sentimientos y emociones malas, dice, emiten una frecuencia abajo de 20 Hz, ¿no? Entonces, lo que es bendecir, amar, dar, ayudar, agradecer, emite frecuencias de hasta 180. Dicen incluso, ¿verdad? Y se oye muy cristiano para algunos, que orar emite una frecuencia de 250 Hz. Como si lo espiritual pudiese medirse con lo físico. Y ahí es donde entra lo absurdo de las afirmaciones de algunos. Decir que por tener buena actitud no me va a dar el virus no es suficiente. Decir que por tener una buena actitud no me va a ir mal no es suficiente. La Biblia incluso enseña, el Eclesiastés nos enseña, que lo que le pasa al hombre malo también le acontece al bueno. Y bastaría con leer, darse una repasadita por el Salmo 73, donde Asaf menciona cómo al malo le va bien y dice, llegué al punto de que tuve envidia
de que al malo le iba bien y por poco mis pies se deslizan a renegar de Dios, hasta que me puse a pensar, ¿verdad?, que al final de cuentas el fin, y está hablando de la eternidad, dice, no está hablando, no tenemos que entenderlo necesariamente como de esta vida, porque a veces muchos entienden que al hombre bueno siempre le tiene que ir bien y al final le va a ir bien, y nos lo enseñan hasta las películas, ¿no? En las películas de princesas, príncipes y todo ese asunto, dice por ahí, y termina, y vivieron felices para siempre. Y la verdad de la realidad de la vida es que no es así. Al bueno, al malo, muchas veces le va mal, por igual. Estamos en una vida, estamos en la finitud, estamos en un estado en el cual las cosas se acaban, cambian, hay muchos factores. A veces hemos conocido a personas muy cristianas, muy buenas, que mueren en accidentes, que mueren de repentinamente, que mueren de dolor, de una angustia y una agonía tremenda, físicamente hablando, aun y cuando su confianza está en el Señor. Pero eso no significa que fueron necesariamente personas malas, ni las personas que mueren en su lecho, ¿verdad?, calientitos, necesariamente significa que fueron buenas. Sería una manera muy, muy dogmática de pensar, ¿no? La realidad de las cosas que la Biblia nos enseña, que tanto Dios hace salir su sol sobre justos e injustos, y por eso nos invita a amar a los enemigos. Dice, para que seáis perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, que hace salir su sol sobre justos e injustos, como también, ¿verdad?, lo malo le acontece a justos e injustos. Y no necesariamente a veces eso significa que sea el resultado de un pecado. En ese sentido, Dios no castiga por pecado, porque cómo nos iría cada uno de nosotros. Entonces hay creencias a veces, hermanos, con buena intención, con llenar las redes de pensamiento positivo, de pensamiento optimista, y a veces mi esposa me dice, es que eres pesimista. No soy pesimista, simplemente soy realista. La realidad de las cosas es que este virus está golpeando a mucha gente y no tiene nada que ver si está de buen humor o no necesariamente. Influye en el sentido del sistema inmune, pero hablar de hertz, hablar de frecuencias y de que el virus vive o no vive en cierta frecuencia, pues es algo que le preguntas la fuente donde sacaron esos y dicen por ahí nada más la fuente de los deseos. No hay fuente ni se oye bonito y por eso todos le comparten y le dan su men corazón, ¿no? Y entonces también a veces con algunos pasajes bíblicos, con muy buena intención de muchos hermanos, ¿verdad?, con muy buena intención llevamos a la práctica muchas acciones que bíblicamente la Biblia no los respalda, o que aparecen por ahí en algún versículo, pero se saca del contexto y que no viene también en toda en toda la Biblia. Se sacan doctrinas que no vienen en toda la Biblia. Y yo creo que primero vamos a tratar de entender qué es lo que no dice el texto con estos pasajes, porque muchos han sacado de contexto. Ya ves, pídele lo que quieras al Señor. Aquí dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Es decir, pídele, tú nada más pídele a Dios. El texto no dice eso. El texto no dice que Él te va a dar lo que tú le pides. El texto dice que al que llama se le abrirá. El texto dice, el que pide, recibe. No dice que recibe. Y también dice, el que busca, halla, pero no dice que haya. Quiero que en base a todo el contexto bíblico entendamos que la oración no es la clave del éxito. Hablando en términos del éxito humano. Porque muchos ven es que la oración es la clave del éxito. Yo conozco mucha gente que ora toda la vida, de mucha oración, de mucha búsqueda del Señor, y que viven situaciones angustiosas. Y no estoy diciendo que estén mal delante de Dios. Le estoy diciendo en este momento
Y no estoy diciendo que no sean hombres exitosos delante de Dios. Le estoy diciendo es que no debemos medir el éxito como el mundo mide el éxito. Y no debemos vivir la bienaventuranza, porque eso también Jesús nos lo enseña desde el capítulo 5. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que padecen persecución, bienaventurados los que son perseguidos. Volvamos al 5 para que se acuerde usted. Todo esto es en el contexto, los dichos de Jesús tienen ese contexto. Bienaventurados los pobres en espíritu, los mansos, los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos. Entonces la dicha, la felicidad, el gozo, la plenitud en el cristiano, en el Hijo de Dios, Jesús lo da en el capítulo 5 de una manera paradójica. Los que lloran, los mansos, los humildes, los que padecen persecución, los misericordiosos, los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Cómo Jesús? Si el mundo me dice que yo debo ser feliz cuando todo me resulta bien, todo me va bien, todo me sale a pedir de boca, tú me dices que debo ser bienaventurado cuando lloro. Y entonces en ese contexto Jesús continúa hablando y enseña la oración, ¿no? Y en la oración jamás les dice, esta es la fórmula para pedir y para recibir exactamente lo que piden, sino la fórmula de la oración y el modelo de la oración de Jesús a sus discípulos es, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y dice, venga tu reino y hágase tu voluntad. Y entonces, de acuerdo a toda la escritura, de acuerdo a lo que ocurre con los santos hombres de Dios, que incluso lo vemos en Hebreos, que algunos recibieron el rescate de Dios, algunos fueron rescatados de las llamas de fuego como Daniel, ¿verdad? Que se menciona, de las bocas de los leones como Daniel también lo menciona en la escritura, algunos también fueron aserrados, algunos también fueron apedreados, como el caso de Esteban, fueron aserrados, como la tradición dice que murió el profeta Isaías, algunos fueron enviados a los calabozos, como lo fue también el caso del profeta Jeremías, grandes hombres de Dios, y te pones a pensar entonces que la fe no depende de si las cosas resultan como yo quiero, sino la fe es una decisión de creerle a Dios, incluso a pesar de que las cosas no resulten como yo creo, porque Él tiene lo mejor para mí. Él quiere lo mejor para mí. Entonces el contexto es muy importante para entender este texto, para entender este pasaje, para no usar este pasaje como decir, bueno hermanos, vamos a orar para que Dios nos dé esto. ¿Realmente usted cree que Dios esté interesado en que oremos para que nos dé algo? Como si tuviéramos que rogarle a Dios por las cosas que sabemos que necesitamos y que Dios mismo en su infinita sabiduría, ¿qué le puede usted y yo, qué le podemos usted y yo enseñar a Dios de lo que necesitamos? Dígame. ¿De qué manera, dice la Biblia, instruirá a alguien al Señor? ¿Le enseñará a alguien al Señor? ¿No fue la disputa durante mucho tiempo de Job con Dios? Bueno, Señor, ¿por qué estoy así? Y cuando se le aparece al Señor, ¿verdad? Le hace muchas preguntas que no tienen respuesta, ¿verdad? Preguntas retóricas, y termina Job diciendo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, y por lo tanto me arrepiento. Y vemos que en ese momento su calamidad, la calamidad, ¿verdad? De la pérdida de los bienes, que era lo menos importante realmente para Job. Para Job no era tan importante la riqueza, no fue ni siquiera tan importante la pérdida de sus hijos, no fue tan importante ni siquiera tampoco la pérdida de la salud, porque él dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Para él lo importante verdaderamente en su corazón era que se sentía rechazado por Dios, que se sentía, ¿verdad? Olvidado por Dios, de acuerdo a lo que en las costumbres de Medio Oriente antigua se tenía, que al que le iba bien es porque estaba bien con Dios y al que le iba mal es porque algo había hecho mal delante de Dios. Pero cuando Dios se le revela, conoce a Dios, ¿verdad? En este bello libro de Job, él dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, dice, y por lo tanto me arrepiento. Me basta con haberte conocido. Y yo pienso que podrían entenderse estas palabras, ahora sí puedo morir en paz. Hermanos,
el texto de Mateo capítulo 7 no dice, el texto no dice que el cristiano tiene que pedirle un carro del año a Dios. El texto no dice que hay que pedirle a Dios por ese terreno que quieres. El texto no dice eso. No estoy diciendo que Dios no nos pueda dar esas cosas. Claro, claro que Él puede darnos esas muchas otras cosas. Pero recordemos que previamente el texto también dice que donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Es decir, ¿qué es lo que hay en tu corazón? ¿Qué es lo que realmente anhelas en tu corazón? Dios prueba, Dios pesa los corazones para ver qué es lo que quieres. Por eso cuando se le aparece en sueños a Salomón, esta es otra enseñanza muy importante, cuando se le aparece en sueños a Salomón y le pregunta, pídeme lo que quieras, como si fuera, pareciera, ¿verdad? Por ahí no es así, pero pareciera casi como una escena del genio de la lámpara. Se le aparece y le dice, pídeme lo que quieras. Y Salomón le dice, solamente te pido que me ayudes a gobernar ese pueblo numeroso, así es que lo único que te pido es sabiduría. Y el Señor, ¿qué le dice? Bueno, pediste lo más importante. Pediste lo verdaderamente importante. Tú estás pensando, inicialmente Salomón piensa por el bienestar del pueblo. Claro que después se aleja por los ídolos, por el amor de las mujeres cananeas, ¿verdad? El amor de las mujeres extranjeras, que desvían su corazón del amor a Dios por sobre todas las cosas. Pero inicialmente Salomón pidió lo que era justo, lo que era verdadero. Dios a veces pone delante de nosotros muchas cosas y nos dice, pídeme lo que quieras. Y a veces ese pídeme lo que quieras no es como decir soy un consentido de Dios, sino que revela tu corazón. Dios está buscando, Dios sabe lo que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Pero quiere que nos demos cuenta que es lo que hay en nuestro corazón. ¿Cómo oramos? ¿Cómo pedimos? ¿Qué pedimos? ¿Y qué buscamos? Mire, usa la primera palabra, una de las primeras palabras de la oración, aquí en este pasaje del 7 al 11, versículo 7 al 11, dice, pedid y se os dará, y luego el otro es, buscad y hallaréis. Previamente, ¿cuándo usa Jesús la palabra buscad? ¿Se acuerdan? En Mateo 6:33. Fíjese, Mateo 6, previamente, dice desde el verso 31, no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Más, nuevamente, buscad primeramente que el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Qué cosas? ¿La riqueza? No, dice lo necesario, lo que necesitas. Nuevamente en el capítulo 7, verso 7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. ¿Qué es lo que debe buscar el creyente? En la oración, ¿qué es lo que debe buscar el creyente? Un carro nuevo, un mejor sueldo, una mejor casa, mejores ingresos. Eso debe buscar el creyente en la oración. Mire, veámoslo de esta manera. Usted tiene una cita con un gran mandatario. ¿Qué le pediría? Piense bien qué es lo que le va a pedir. Porque a veces lo que pedimos revela el egoísmo de nuestro corazón. Revela los ídolos de nuestro corazón. Es como ir a una dulcería. Ir a una dulcería y ver un montón, o ir al supermercado, ¿verdad? No a la dulcería, al supermercado y ver un montón de cosas. Y ha visto usted esos concursos, ¿verdad? O esos premios en los cuales le dicen 5 minutos de agarrar todo lo que quieras de un supermercado. ¿Qué hace la gente? Se va sobre los televisores, se va sobre los videojuegos, se va sobre cosas que dices,
necesita. Pero una persona que realmente entiende lo vano de este mundo, ¿qué es lo que busca? ¿Qué es lo que pide? ¿Qué es lo que anhela? Un cristiano, ¿qué es lo que debe anhelar? Si en el verso 33 del capítulo 6 Jesús dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿cuál debe ser nuestro motivo de búsqueda en la oración? ¿Cuál debería ser? Creo que es muy obvio. Si Jesús nos dice, ¿verdad? Ya en el capítulo 6, del verso 30 al 33, nos dice que los gentiles buscan, que no se afanen por las cosas de este mundo, que no tengan, ¿verdad?, las mismas anhelos de los gentiles de este mundo, porque ellos buscan todas estas cosas, pero ustedes, ¿verdad?, no busquen ello, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser dadas por añadidura. Entonces nos está invitando Jesús, y la enseñanza de Jesús siempre, ciertamente que Jesús es el que más habla de dinero, pero muchos han utilizado estos pasajes a su conveniencia. Muchos han utilizado estos pasajes para decir, siembra. Muchos han utilizado estos pasajes para decir, bueno, ¿quieres que te vaya bien? Pacta con Dios. Y la Biblia no dice eso. Jesús jamás enseña eso. Jesús incluso nos enseña a buscar lo que esencialmente es verdadero, lo que es necesario y sin lo cual el ser humano no va a encontrar la vida eterna. Si habla del reino de Dios y su justicia, está hablando de cosas no terrenas, no de este mundo, no materiales, está hablando de cosas eternas que no pueden perecer. Si Jesús habla también previamente, y lo dice, ¿verdad?, antes del 6.33, antes del 6.30, allá por el 6.20 en adelante, Jesús habla, ¿verdad?, de no hacer tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín corrompe, sino en la tierra, sino hacer tesoros en el cielo, donde nada puede corromper. Entonces este texto de la oración tiene que entenderse de igual manera. No es un texto clave para decir, tú solo pide, Dios te va a dar. Pídele un carro, pídele esos zapatos que quieres, pídele esa ropa que quieres, pídele, y cuando lo tengas, debes saber que eres un consentido por Dios. No es cierto. Los narcotraficantes tienen la mejor ropa y son consentidos por Dios. No es cierto. La riqueza no es una señal de la bendición de Dios. La riqueza es una señal de muchas cosas. No necesariamente malas, pero tampoco necesariamente buenas. La gente no es rica porque sea bendecida por Dios. Recordemos que uno de los que el que le ofreció a Jesús riquezas en el mundo fue el diablo. ¿Por qué Jesús la rechazó? Porque no era la voluntad del Padre. Este texto tiene que ser entendido de acuerdo a la necesidad última del ser humano. ¿Cuál es la necesidad última? Es decir, ¿cuál es la necesidad verdadera, trascendental en la vida del ser humano? Su comunión con Dios. Eso es lo verdaderamente importante. Le voy a decir por qué. Mire, continúa hablando Jesús, el verso 8 dice, porque todo aquel que pide, recibe. No dice que pide y no dice que recibe, solamente dice pide. Dice, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, ¿qué es el pan? El pan es una forma, es una figura del alimento material indispensable. ¿Qué es entre lo dispensable y lo no indispensable? ¿Qué es lo indispensable? El pan. ¿Qué no es indispensable? Pues digamos por ahí, ¿verdad? A mí, que me gusta el rollo de mango. El rollo de mango no es indispensable, es un gusto. Pero el pan es necesario. El rollo de mango es un pastel así. ¿Es indispensable el rollo de mango? No es indispensable. No estoy diciendo que no compre rollo de mango, no estoy diciendo que no compre pastel. Si puede hacerlo, hágalo. Pero estoy hablando entre lo que es indispensable y lo que no es indispensable. Lo indispensable es el pan. Lo no indispensable son los antojos. Por eso Jesús cuando dice, todo aquel, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, es decir, que si su hijo le pide lo esencial para su vida, le va a dar algo que es malo? Porque le dice, le dará una piedra. ¿La piedra me alimenta? Obviamente que no.
La piedra sirve para otras cosas menos para alimentarme. No me puedo comer una piedra. No me puedo comer un pedazo de tierra. Dice, o si le pide un pescado, le dará una serpiente. Está haciendo ahí una retórica Jesús exagerada con respecto a lo que los hijos le piden a los padres, y que a pesar de que somos padres tan imperfectos, le damos lo esencial a nuestros hijos. Y no lo hacemos porque le estemos haciendo un favor, sino porque somos responsables, ¿no? ¿Por qué el hijo le da de comer? ¿Por qué un padre le da de comer al hijo? ¿Por buena onda o porque es su responsabilidad? Porque es su responsabilidad, obviamente. Los padres tienen que suplir para las necesidades de los hijos. Pablo ya lo dice también más adelante, ¿verdad? Con respecto a las dádivas, y dice que los hijos no deben, no es obligación de los hijos satisfacer la necesidad de los padres en el sentido de siendo pequeños, siendo inmaduros. No es una es una mala acción mandar a los hijos a vender chicles. Está bien que los hijos aprendan a trabajar, pero mandarlos para que yo coma, como hemos visto en muchos casos, ¿verdad? Que mandan a los hijos para comprar el vicio de los papás. Si no, los padres son los responsables, son los que tienen la obligación de darle de comer a sus hijos inmaduros, pequeños. Y este es el ejemplo que usa Jesús y dice, ¿qué hijo? ¿Qué padre, perdón? Hay de vosotros, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le da una piedra, o si le pide un pescado, le dará una serpiente? Dice, no. Y el 11 dice, pues si ustedes siendo malos, yo quiero hablar, no hay padre bueno, en el sentido de que solamente hay uno bueno. Cuando Jesús se le acerca, el joven rico, y le dice, maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dice, ¿por qué me dices bueno si solamente hay uno bueno, Dios? No está diciendo que él no es bueno, sino dice, a ver, ¿estás realmente de manera sincera diciendo que soy un maestro bueno o solamente estás adulándome? Porque había mucha gente que se acercaba para adular a Jesús, ¿no? Bueno, lo hablamos en el malo, en el sentido, perdón, padre malo, lo hablamos en el sentido imperfecto. Por muy buenos padres que seamos, somos imperfectos. Nos gana a veces el capricho, el berrinche de los hijos, ¿no? O a nadie le ha pasado. ¿A poco todos los papás que tenemos aquí en la iglesia han sido, pero bien estrictos? No. A todos nos ha ganado en algún momento el berrinche de los hijos. Porque somos sujetos a pasiones humanas, emociones humanas. Nos puede verlo llorar, nos puede verlo, o nos desespera verlo haciendo un berrinche. Todos en algún momento hemos cedido, por mínimo que este sea, a un berrinche. O aunque no sea un berrinche, a algún tipo de manipulación. Y ni se dio cuenta o se hizo que no se dio cuenta. En ese sentido, somos malos padres porque a veces le damos más allá de lo esencial a los hijos y los maleducamos, ¿no? Cuando no los hacemos responsables, estamos maleducando a los hijos. Cuando le damos todo en bandeja de plata, los estamos maleducando a los hijos. Cuando le damos todo lo que quieren, somos malos padres. Y en ese sentido Jesús lo dice. ¿Qué hombre de ustedes le da a un hijo una piedra si le pide un pan, o una serpiente si le pide un pescado? Y si ustedes, siendo malos, le saben dar buenas cosas, es decir, cosas necesarias a sus hijos, dice, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que lo pidan. ¿Qué son las buenas cosas? Tenemos que entenderlo en el sentido de lo esencial y verdaderamente lo trascendental. Aquí nos va a ayudar mucho el Evangelio de Lucas para entenderlo mejor. Porque a lo que Mateo llama bueno, Lucas lo llama de otra manera. Mire, vamos a Lucas capítulo 11. Lucas, incluso, aquí Mateo separa, hay una separación entre el Padre Nuestro,
y la oración y la regla de oro, ¿verdad? Cuando habla de las cosas que se le piden, cuando habla de no afanarse, etcétera, pero todo va en ese mismo contexto, ¿no? La oración y el pedir y las cosas que le pedimos a Dios y lo que vamos a recibir de Él o lo que deberíamos esperar recibir de Él y lo que Él está comprometido a darnos en su perfecto amor. Perdón. Pero Lucas, en el capítulo 11, manda en un solo texto el Padre Nuestro y el pasaje que acabamos de leer. Mire, lo voy a leer desde el verso 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos y les dijo, cuando oréis decid, y luego les da el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, etcétera, ¿no? Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo así también en la tierra. Y luego habla del 5, les dijo también, ¿qué de vosotros que tengo un amigo va a él medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido, otra vez el término pan, que es el alimento esencial. Dice, porque un amigo mío ha venido de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes. 8. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo les digo, lo que dice en Mateo 7, del verso 7 al 11, lo dice aquí en Lucas, capítulo 11, verso 9 en adelante. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero Lucas nos va a dar mucho a luz que lo que Mateo llama cosas buenas, Lucas lo dice de otra manera. Dice, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si un pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, es lo mismo del verso número 11 del capítulo 7 de Mateo, pero dice de otra manera, fíjese. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Mateo dice, les dará cosas buenas. Y Lucas dice, dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¿Qué son las cosas buenas? ¿Un carro? ¿Una casa? ¿Un terreno? ¿Un mejor sueldo? ¿Unos cuantos millones en las cuentas del banco? ¿O qué es lo verdaderamente bueno? De acuerdo a lo que dice la Biblia. Claro. No es un estudio de la crítica literaria para entender por qué Mateo lo dice así y Lucas lo dice, por qué Mateo lo dice y coloca la oración, ¿verdad? Y la regla de oro de esta manera y Lucas lo coloca de otra manera, de acuerdo al propósito y el enfoque de cada uno de los escritores. Coloca lo que tradicionalmente para los apóstoles fueron los dichos de Jesús y para la comunidad cristiana primitiva significaron, pero hay algo aquí que Dios, el Padre, el Espíritu Santo nos quiere enseñar. Que a lo que llama Mateo cosas buenas, a lo que dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y le dice, todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Y que dice que si nosotros siendo malos sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, es decir, lo esencial a nuestros hijos, el pan, el pescado. Lucas dice el pan, el pescado y el huevo. Dice, cuánto más vuestro Padre le dará cosas buenas a los que se lo pidan. Lo dice Mateo, pero Lucas dice, les dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¿Cuál es la enseñanza? Obviamente que las cosas buenas es la comunión con el Espíritu Santo. Eso es la enseñanza de la oración. No es una enseñanza. Este pasaje no nos enseña que si yo le pido un carro, Él me lo va a dar. No debe usarse, ni siquiera debería usarse la oración para eso. La oración, de acuerdo al modelo de Jesús, que Lucas, insisto, lo pone pegado con el pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Mateo lo pone un poquito separado porque les enseña a hablar de qué son las cosas esenciales. Empieza a dar doctrina aquí Mateo de qué es lo realmente esencial, qué es lo realmente necesario y cuál debe ser nuestra actitud ante las cosas necesarias, de no afanarnos, a las cosas materiales, de no preocuparnos, de no afanarnos, de trabajar
y primeramente Dios producir lo que se necesita para tener el pan, para tener el pescado, para tener el huevo, Lucas lo pone pegado. Y después del Padre Nuestro, que es el modelo de oración, donde dice, venga tu reino y hágase tu voluntad, dice, si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre no les dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¿Para qué debe ser? Y los leo, quiero leerlos. ¿Para qué debe ser usada la oración? ¿Para pedir un carro? ¿Para pedir una casa? ¿Para pedir un mejor sueldo? ¿Para pedir mejores ingresos? ¿Para pedir bendición económica? ¿O para qué debe ser usada la oración? Insisto, no estoy diciendo con ello que muchos que enseñan de otra manera, que está de acuerdo a los deseos de su corazón. Dice, por eso Jesús dijo en Mateo, donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Ya lo dice, ¿no? Versículo 21 de Mateo 6. Todo es un contexto, hermanos. Todo va en el mismo contexto. Jesús es el que más habla del dinero. Jesús es el que más habla de los bienes materiales. Pero ¿qué dice Jesús del dinero y de los bienes materiales? Que hay algo más importante, que hay algo más necesario que los bienes materiales. ¿Qué es? La comunión con Él. ¿Qué es lo más importante de su Padre? ¿Qué es lo más importante de sus seres queridos? Lo que le puedan dar o ellos. El día de mi cumpleaños me habló mi abuelita. Cada que cumplo años mi abuelita me llama por teléfono. Y le doy muchas gracias a Dios porque pude hablar con ella. Y me dice, bueno, que le daba gracias por mi vida y me deseaba que Dios me diera muchos años, etcétera, ¿no? Y le decía que estoy muy contento porque, bueno, puedo escucharla, a lo mejor no puedo abrazarla ahorita. Tengo, pues, todo este tiempo no he entrado a su casa desde hace mucho tiempo. Solamente cuando cumplió años le llevé un pastelito. Pero hace mucho que no la abrazo, hace mucho que no la beso. Hace mucho que no beso a mis papás, hace mucho que no abrazo a mis papás también. Todo este tiempo no los hemos podido abrazar, hemos convivido nada más así, como quien dice de lejecitos. Pero ¿qué es lo que importa de la gente que amas? ¿Lo que te puedan dar o la comunión con ellos? Ahora imaginemos de parte de Dios, ¿qué es lo que realmente importa de Dios? ¿Lo que te pueda dar o la comunión con Él? Sí, claro que lo que debe ser el motivo de nuestra oración es la comunión con Él, una comunión de entrega, ¿verdad? En la cual Él ya se entregó, Dios ya se entregó a nosotros. ¿Por qué digo que ya Dios se entregó a nosotros? Bueno, lea Juan 3:16. El amor es entrega. Y dice la Biblia en Juan 3:16 que porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Qué más quiere? ¿Usted? ¿Qué es lo más valioso que tiene? ¿Qué es lo más valioso que tiene mi tía Ana? Pues yo creo que su familia, sus hijas, mis primas, ¿no? Mi hermana Elvis, ¿qué es lo más valioso que tiene? Sus hijos, sus nietos. A ver, ¿regalaría uno de ellos? No, porque los ama. Bueno, el Padre nos amó de tal manera que dio a su Hijo. Si ya nos dio a su Hijo, ¿no nos dará lo que necesitamos? Entonces yo debo preocuparme por las cosas que no son tan importantes, que en el orden de prioridades no son tan importantes. ¿Cómo debemos orar? Debemos orar para pedirle primeramente al Señor lo que nos está diciendo estos pasajes de Mateo capítulo 7, de acuerdo al contexto del Padre Nuestro, de acuerdo al contexto de la lámpara, del cuerpo, de acuerdo al contexto de tesoros en el cielo, del afán y la ansiedad, de acuerdo a ese contexto. Todo ese contexto que Jesús habla de las cosas materiales y la comunión con Él, lo que debemos buscar los creyentes es la comunión con Él. Y que Él nos va a dar lo necesario. Y a veces incluso hasta nos da más de lo necesario. ¿O no? ¿Tenemos más de lo necesario? ¿O no? Sí, a veces tenemos más de lo necesario, gracias a Dios. Y cuando tenemos más de lo necesario, tal vez ya será
tiempo de otra plática, ¿verdad? Pero tal vez deberíamos preguntarnos, porque muchas veces nos preguntamos cuando no tenemos más allá de lo necesario, decimos, Señor, ¿por qué no tengo? Pero cuando tenemos más de lo necesario, nunca le decimos, Señor, ¿por qué me diste de más? Como para decir, Señor, ¿a quién bendigo? ¿Qué quieres que haga? Porque a veces el Señor nos da más de lo necesario para que aprendamos a compartir, para que veamos en aquel que tiene necesidad y digamos, voy a ayudar. Para que veamos a aquel que está pasando una situación difícil de enfermedad y no hay manera de que salga a trabajar. Para que veamos a aquel jovencito que le está echando ganas en sus estudios y no tiene padre, no tiene madre, o su mamá batalla con el estudio, con pagar el estudio, trabaja él, trabaja sus hermanos, no sé, y dices, bueno, pues voy a ayudar. La Biblia nos enseña con este pasaje a que Él nos va a dar las cosas buenas, y a lo que Mateo llama cosas buenas, Lucas llama el Espíritu Santo, la comunión, el amor, la vida espiritual, la vida que trasciende lo de este mundo. En este mundo, hermanos, estamos constantemente bombardeados, no sé si han dado cuenta. Ya viene Navidad y tristemente, aunque ha habido tanta necesidad, vemos estados como Veracruz, Campeche, Tabasco y otros que son destinos turísticos en semáforo verde. Y ahí te das cuenta que al mundo, ¿qué es lo que realmente le importa? ¿Le importa la vida del hombre? ¿Le importa la vida del que está necesitado? ¿O lo que le importa simplemente es que aquellas grandes empresas no dejen de tener más? Insisto, no soy ni socialista ni comunista ni nada por el estilo, pero sí nos pone a pensar mucho en lo que a veces realmente está en el corazón del ser humano. Y el cristiano no puede pensar así. El cristiano no debe pensar así. Pensemos entonces en este tiempo, hermanos, en lo que realmente es importante en nuestra vida devocional.